Hola, les voy a hablar del envejecimiento cerebral normal. Manifestaciones del envejecimiento cerebral. Se debe tener en cuenta que la edad no es responsable de la disminución de las capacidades intelectuales. Las principales alteraciones que se observan en el sistema nervioso como consecuencia del envejecimiento cerebral son la disminución del peso cerebral afectando la sustancia gris y las áreas subcorticales, los cambios neuroquímicos, la degeneración de neurofilamentos situados en el interior de las neuronas, la atrofia axónica, las alteraciones metabólicas, la hipertrofia e hiperplasia de las neuroglías, la degeneración progresiva de vainas de mielina y alteración en su estructura química, las modificaciones neuroquímicas o hormonales y la disminución del metabolismo cerebral. Todas estas alteraciones se presentan como una consecuencia del envejecimiento cerebral y hay que tomarlas mucho en cuenta. Ahora les voy a hablar de la plasticidad cerebral y el nacimiento de nuevas neuronas. La plasticidad cerebral y la producción de nuevas neuronas son mecanismos compensatorios en el envejecimiento cerebral. La atrofia cortical desencadena proliferación axónica y dendrítica para contrarrestar el deterioro cognitivo. En especies, incluida la humana, nacen nuevas neuronas, especialmente en el hipocampo, relacionadas con el aprendizaje, la estimulación y el ejercicio. Hay que tener en cuenta que la producción de nuevas neuronas disminuye con la edad, pero factores como la reducción de corticosteroides pueden mitigar este proceso. Aunque ciertas áreas del cerebro se ven más afectadas en el envejecimiento, no hay pérdida generalizada de neuronas. La restricción calórica y el ejercicio físico moderado pueden ralentizar el envejecimiento cerebral y mejorar la salud, mientras que el ejercicio también beneficia las funciones cognitivas y pueden tener efectos positivos en enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. La demencia se caracteriza por el deterioro progresivo y duradero de las capacidades mentales que impactan al menos dos aspectos, como la memoria, pensamiento, percepción, incluso el control de las emociones. Este es el resultado de daño producido en el cerebro y no presenta inicialmente alteración en la conciencia. Dependiendo la gravedad del déficit cognitivo, afecta significativamente el funcionamiento normal del individuo en su entorno social, laboral y familiar. Entre las principales características se encuentran, primero, que existe una alteración global de las capacidades cognitivas con deterioro del pensamiento, memoria, lenguaje y otras funciones cognitivas. El deterioro no es simultáneo, sino es un proceso generalmente progresivo. Además está acompañado de aprasias, afasias y también que interfiere significativamente en la capacidad de realización de actividades de la vida diaria de la persona afectada. Las demencias se pueden clasificar de dos formas. Primero, por su etiología y se dividen en demencias degenerativas, vasculares y producidas por factores causales. La segunda clasificación de las demencias es de acuerdo a la localización de sus lesiones y tenemos tres grupos: las demencias corticales, las subcorticales y las axiales. Estas tienen diferentes características que las conforman, iniciando por las patologías incluidas. En las demencias corticales encontramos al Alzheimer, a PIC, a las demencias por traumatismos cráneoencefálicos y por multiinfarto. También en las demencias subcorticales encontramos al Parkinson, enfermedad de Wilson, la esclerosis múltiple y demencias por el VIH. En cuanto a las demencias axiales, encontramos una única patología que es la de Korsakoff. De acuerdo a sus lesiones, en las demencias subcorticales el área lesionada es la corteza asociativa, mientras que en las demencias subcorticales las áreas lesionadas son los ganglios basales, el tálamo, la sustancia negra y el mesencéfalo. Para hablar de las demencias axiales decimos que las lesiones se deben al hipotálamo, el hipocampo, los cuerpos amilares y el fornix. En cuanto al deterioro global que causan estas demencias, decimos que en las subcorticales es menos acentuado, en las corticales es más acentuado y en las demencias axiales el deterioro es inicialmente menos acentuado. Otras características importantes de este tipo de demencias son las funciones cognitivas. Tenemos primero en las demencias subcorticales que la velocidad de procesamiento es enlentecida. En las demencias corticales es preservada, asimismo que en las demencias axiales. En cuanto al lenguaje, en las demencias corticales es normal en fases iniciales y luego hay un desarrollo de patologías. En cuanto a demencias subcorticales, el lenguaje es lentificado, mientras que en las demencias axiales es normal.
Hablando de las funciones ejecutivas, decimos que en las demencias corticales estas están muy alteradas, mientras que en las demencias subcorticales están preservadas, y en las demencias axiales hay una alteración progresiva de estas funciones ejecutivas. Hablando ya de la memoria, decimos que en las demencias corticales hay un déficit y trastornos de la memoria. En cuanto a las demencias subcorticales, decimos que el déficit es poco significativo, y hablando de las demencias axiales, decimos que la memoria está muy afectada en todas sus modalidades. En cuanto a la afectividad, las demencias corticales nos dicen que el estado de ánimo es normal de una persona que las padece, mientras que en las demencias subcorticales encontramos apatía, falta de motivación e indiferencia, y en las demencias axiales encontramos una despreocupación y desinhibición. Un punto a aclarar es que cuando las demencias llegan a afectar tanto a la corteza cerebral como a las estructuras profundas de nuestro cerebro, no entra en ninguna clasificación previamente vista, sino estas demencias son conocidas como mixtas córtico-subcorticales. Existe con frecuencia la dificultad para el diagnóstico diferencial entre la depresión y la demencia en los adultos mayores. Esto se da por varias razones. En las demencias, por lo general, surgen manifestaciones depresivas. En ambas existe un deterioro cognitivo con características similares por las que suelen confundirse. Por ello, una buena evaluación neuropsicológica nos permite hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en el criterio de antecedentes en depresión existen antecedentes familiares. En la demencia, no. La progresión de la depresión es más rápida a diferencia de la demencia, que es más lenta. Y el deterioro cognitivo, la primera, hay déficit de la memoria generalizada, a diferencia de la demencia, que existe un déficit en la memoria reciente.